Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de entrenamiento. Espero que estén ahí en sus casitas con las pilas cargadísimas para un nuevo día de entrenamiento. Ya sabrán, si van siguiendo las clases día a día, que hoy día nos toca trabajar el abdomen. Y para poder trabajar de manera óptima el abdomen, primero vamos a hacer nuestra movilidad articular, después nos vamos con la activación y ya en la segunda parte de la clase, después de unos 20 minutos más o menos de calentamiento, nos vamos a trabajar netamente nuestra pared abdominal. Así que ahora comenzamos con la movilidad articular como siempre y después ya seguimos con normalidad nuestras clases de todos los días. Vamos, comenzamos. Mueve tu cuellito en forma circular. Vamos a un lado. Al otro. Vamos, hombritos arriba y atrás. Vamos, adelante. Vamos, cadera bien grande. Exagera bien el movimiento. Vamos al otro lado. Baja el tronco, cadera atrás, adelante. Todo momento, pared abdominal contraída. Vamos, tira ese brazo. Mantén la postura, espalda derechita. Aprieta el ombligo. Bajo los brazos, hombros van un poquito hacia adelante. Acuérdate, ombligo adentro. Estira los brazos. Controla el movimiento de la cadera.
abdomen firme. Sube rodilla. Codos, pega la rodilla en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Abajo. Vamos, balancea tu cuerpo de lado a lado. Solamente tren superior. Vamos, balancea. Para abdominal firme. Prepárate que nos vamos a quedar a un lado solamente. Queda, vamos. 7, 8. Sigue. Llega lo más lejos que puedas. Última vuelta. Vamos. Queda en el trote. Vamos activando. Moviliza esos brazos. Esos brazos, tronco levemente inclinado hacia atrás, brazos firmes, hundes ombligo, adentro, vamos, mueve esos brazos. Mantén ahí la posición, vamos, vamos. Tiene mano tu botella con agua. Para abdominal firme. Adelante, toca. Gira el tronco. No aprietes ombligo. Cabeza, acompaña el movimiento.
contracción. Sin ejercer presión con las manos en la cabeza. Solamente un apoyo. Queda. Vamos abajo. Vamos, mantén la rotación. Baja un poquito. Sube. Vamos, sigue. Dale, queda doblado. 8. Cambia. Firme esa pierna de apoyo. Abdomen contra. Vamos, que sientas que están trabajando ese abdomen. Queda en el trote. Prepara esos brazos, prepara esas batidas. Mantén arriba esos brazos, girando a la altura del hombro. Sigue, sigue, sigue. Aguanta y todavía no cambiamos, pero el cambio de música, cambio de ritmo. Dale, dale, sigue. No vamos atrás. Y ahí aguantamos otro poquito más. Sigue ahí, sigue ahí. Vamos, aguanta ahí. No baje todavía ese brazo. Queda. Prepara esos puños. Dale. Controla el movimiento con la cadera. Mantén ese ombligo adentro siempre. Vamos, doble. Última. Queda. Vamos, mantén ese trote. Toma agüita cuando lo necesites. Y si sientes que no lo necesitas, toma igual.
Aunque no te dé sed, hidrátate a poquito durante toda la clase. Vamos abajo. Toca. Llega el talón. No a la punta del pie, al talón. Vamos, mantén esa cadera abajo. Queda. Cambia. Cambia. Sigue, vamos. Últimas 4. Dale arriba. Prepárate para el jumping. Bien largo esos brazos. Vamos, de las piernas salen arriba. Sigue otro poquito más, vamos. Queda. Prepara. 8, 5, 6, 7, 8. Cambia. Digo adentro. Últimas 8. Queda. Vamos, aguanta y ese trote. No nos queda nada. Levanta esos pies del piso. Y un fuertísimo aplauso. Muy bien, hemos terminado la primera parte. Nuestro chocalé virtual de siempre. Vamos ahora sí a preparar nuestro espacio para trabajar. Toma agüita. Ten la mano a tus pesitos. Acuérdate que con abdomen igual le ponemos un poco más de peso. Vamos.
pero estén listos. Ya dimos un tiempito ahí para ir acomodándonos, para ir poniendo tu colchoneta, tu mantita, tu frazada, tu cobertor, lo que tengas para trabajar ahí en tu casa. Vamos a empezar con oblicuo. Vamos a ir posición de estrellita, cuerpo entero, piernas separadas, brazos separados, bien abiertos, como si fuéramos una estrellita. Vamos a ir a un pie, vuelvo a la posición, al otro, vuelvo a la posición y de ahí salgo. ¿Ya? Vamos a hacer 3 de 12. Cuento en cada vez que toco el pie, voy contando. ¿Ya? Creo que mientras yo lo estaba haciendo, la demostración ustedes también están, ¿cierto? Esa es la idea, que cuando yo les estoy dando la demostración de algún ejercicio, ustedes también vayan probando en sus casas a ver cómo les sale la ejecución, para que después ya cuando empecemos con las series, no estén ahí en ese momento recién tratando cómo irá, cómo dijo, dónde iba la mano. A veces nos cuesta coordinar pie y mano contrario. Entonces la idea es que cuando yo lo estoy explicando, ustedes lo vayan haciendo y así ya cuando empezamos con las repeticiones, ustedes estén perita para poder empezar a hacer el ejercicio conmigo. ¿Ya? Vamos, comenzamos. 3 de 12. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, se sintió el trabajo abdominal en las primeras 12. Queremos que en las segundas también. Vamos, prepárate. No, vamos con la segunda. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uf. Bien. Muy bien, muy bien. Prepárate, prepárate. Nos vamos con la tercera. Y vamos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uf, bien, se sintió súper bien. Vamos bien. Espero que ustedes también aprovechen ahora a tomar un poquito de agüita. Mientras descansamos, aprovechen a tomar agüita. Y si no, después acuérdense que con los abdominales se nos sube todo. Vamos, piernas arriba. Vamos a hacer crunch cortito. ¿Ya? A la altura del o sea, del estómago. Más o menos, ahí se tiene que sentir el crunch. ¿Ya? Vamos. 3 de 12. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uf. Descanso. Súper bien. Vamos, prepárate para la segunda. Vamos, posición. Dale, 12, comenzamos. 1, 2, 3, 4. $11, 12. Bien. Acuérdate que aquí las manitos van al ladito de la cabeza, atrás de la oreja puede ir o aquí en la sien. No atrás, no va haciendo fuerza en la cervical las manos, no va haciendo tensión en la cabeza, sino que es como para mantener la posición solamente. ¿Ya? Acuérdate, tu fuerza trata que salga de los hombros hacia arriba, no de la cabeza. Anula la cabeza porque si no después vamos a hacer fuerza con la cervical y te va a doler el cuello. Aunque ya a esta altura tenemos una pared abdominal suficientemente firme como para poder levantar la espaldita. Vamos, últimas 12, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estuvo bueno. Mantenemos la postura. Piernas van estiradas. Siguiente ejercicio, acuérdense, cuando los vamos explicando, ustedes van ustedes lo van haciendo conmigo. Vamos aquí, manitos atrás, arriba, arriba, abajo, abajo. Salimos con la derecha, salimos con la izquierda, después arriba, arriba, abajo, abajo. ¿Ya? Vamos a probarlo apoyado de... Vamos a probarlo con apoyo de antebrazo, espaldita arriba y vamos a hacerlo acostaditos. ¿Ya? Y ahí después la tercera la hacen como más les acomode. Como, no como más suave lo sientan, sino como más sientan que trabaje el abdominal. ¿Ya? Acuérdense, derecha, arriba, arriba, abajo, abajo. Después izquierda, arriba, arriba, abajo, abajo. Ya con derecha sería una, con izquierda sería otra. Así lo vamos contando. Cada vez que sube, la pierna, la primera que sube se cuenta. Ya, vamos a hacer 10. Comenzamos. 1. Su izquierda. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Si se dan cuenta, aquí las piernas están siempre arriba. Dolió. Ahora vamos a probar. En el piso igual las manitos van un poquito abajo de la cadera para ayudar a mantener la postura. Y no intentemos levantar el tronco. ¿Ya? Concentración. Ponerse las piernitas van siempre arriba, nunca tocan el piso a menos que terminemos las 10 repeticiones. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora sigue alternando. Primero sube derecha, sube izquierda, baja derecha, baja izquierda. Después sube izquierda primero. Ya no pierdan la concentración, si no le va a pasar lo mismo que a mí, que repitieron 2 veces con una pierna ahora recién. Ya, comenzamos la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Ya, ¿vieron la diferencia? ¿Sintieron ustedes la diferencia entre una forma de hacer el ejercicio y otra? A mí me pasó de cuando estoy con brazos arriba, apoyada ante brazos, trabajo más la parte alta del abdomen. Cuando estoy acostada completamente, trabajo más la parte baja del abdomen. Ya, yo quiero la parte baja, entonces yo voy a hacer la última con acostadita en el piso. Si ustedes sintieron que trabajó muy poco, se pueden poner los pesos de tobillo y realizarlo con el peso de tobillo. Si quieren que trabaje más la parte baja del abdomen y pues lo sintieron muy suave, o los dos ejercicios sintieron muy suaves, pónganse peso en los tobillos y ahí van a ver cómo cambia la cosa. Vamos con la última. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Aquí con unos 3 de 2 estaríamos excelentes. Ustedes saben que cada vez que implementamos un ejercicio de nuevo, lo hacemos por lo general 3 de 10 solamente, para que vayamos probando qué tal la intensidad, cómo vamos. Siempre es mejor ir subiendo que empezar arriba, quedar muerto y después no querer hacer ejercicio, no querer volver a hacer el mismo ejercicio o el mismo ejercicio porque quedamos muertos. Entonces lo mejor es ir progresando de a poco, todavía nos queda tiempo a seguir trabajando, así que he ido trabajando de a poco, pero hemos ido progresando mucho. A mi parecer, mucho más que años anteriores. Ejercicio siguiente. Piernas arriba. Vamos a hacer 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. ¿Ya? Esa serie la vamos a repetir 10 veces. 1, 2, arriba. Por eso 1, 2, 3 y subimos. Ya cada 3 veces sería una. 1, 2, 3 sería una. La idea es que ustedes también ahora en este momento estén haciendo el ejercicio y probando a ver qué tal les sale, si les acomoda o no les acomoda. Si sienten que ya no pueden sacarla, ahí a lo mejor mantengan arriba. ¿Ya? Vamos, 3 de 10. A ver qué tal nos sale. Dale, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buena. Bien, espero que ustedes también han ido bien. Prepara la segunda. Si no te coordinaste la primera, no importa. Si te alcanzaste a hacer 3, 4, 5 y no te pudiste coordinar, no importa, lo seguimos repitiendo. Después más adelante en la otra clase vamos a seguir repitiendo el ejercicio, así que no se preocupen. Vamos, segunda. Piernas arriba, comenzamos. 1, 2, 3, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Esto es bacán porque siempre me va costando un poquito más. Ahora en la tercera, vamos a ver qué tal. No sé si a ustedes les pasa la misma de incertidumbre, no saben cómo van a estar en la tercera serie, si les irá a salir bien, les irá a salir mal, les irá a dar el cuerno.
porque realmente de verdad uno siente que está ya, pero que no puede más. Vamos. Tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Preparados para el siguiente. Bueno, agüita, si pueden. De a poquito, de a poquito. Vamos, saltito un poco. Vamos a contar 10 a cada lado. A cada lado contamos. ¿Ya? Vamos a ir. Comenzamos atrás. Acuérdense, no levantar la cadera, sino que mantenerla ahí bajita. Cuento en cada lado. 1, 2, ahí. ¿Ya? Vayan intentándolo ustedes también. Vamos a tratar ahí que no se nos suba la ropa. A terminar el abdominal. Las 10 repeticiones medianamente decentes. Ya. Prepárate, en cada lado contamos que la rodilla llegue lo más cerca del codo posible. Brazos firmes. Acuérdense cuando hacemos este tipo de ejercicios que no se nos arranquen las manos de los hombros. Hay hombritos más cerquita arriba de la mano. Porque si nos abrimos mucho se nos carga todo el peso aquí en la articulación. En cambio ahí lo pegamos en el brazo. Un brazo nos ayuda. Ya, vamos, comenzamos. 10, traten de hacerla más o menos rapidito, no tan lento como lo hice yo en la demostración. Ya, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un poquito vamos ganando la ropa. Vamos, prepárate. Cuando hacemos el Tabata, no sé si en el Tabata pasado lo hicimos este ejercicio. O en el hip hacemos el saltito de un lado al otro. Y estamos haciendo más la contracción abdominal al llevar la rodilla al codo. Vamos, prepárate para las siguientes 10. Posición, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acuérdate cuando estamos haciendo el ejercicio, mantener el abdomen adentro, mantener el ombligo adentro. ¿Ya? A mí siempre me dicen, cuando le digo ombligo adentro, no, es que no puedo por la guatita. Pero en este caso nos estamos encargando del músculo. De la grasita tenemos que encargarnos, sí, durante el ejercicio, de ir oxidando grasa, pero mientras comemos tenemos más que preocuparnos de eso, cuando estamos haciendo ejercicio. Cuando comemos preocupémonos ahí de ir eliminando grasita, de ir dejando de lado los alimentos que nos hacen acumular más grasita. Vamos. Últimas 10. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Vamos, agarra tu botella, tu peso, tu mancuerna, tu disco. Lo que tengas para el siguiente ejercicio. Vamos a subir pies y brazos al mismo tiempo. ¿Ya? Acomódate.
Dale. Acomodar. De 12. Está todo listo, ya tiene la mano, siempre tienen que tener a la mano sus pesitos, ustedes saben que por en todas las clases lo pongo, excepto Hit y Tabata. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Bien. Primera serie terminada, nos quedan 2. Descansa. Vamos. Prepara la segunda. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12. Bien. Nos queda la última. Vamos, prepara la tercera. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Besito, botella, mancuernas, lo que tengas, libro, lo que sea que te sirva para hacer este ejercicio. Acuérdate, se pone ahí al frente de tu cadera, a la mitad de tu cadera. A la mitad de tu cadera tienes que ponerlo. Vamos a llevar las piernas por arriba. No lo vamos a hacer en diagonal, sino que vamos a hacer por sobre el obstáculo que tú tengas ahí. Ahí tú ves lo que pones. La idea sí es que sea algo más o menos altito. Tu botella con agua también sirve, pero la idea es que sea alto. Ya. Vamos a hacer pasaditas por arriba. 16. Después vamos subiendo. O vamos a hacer 3 de 20 mejor. 3 de 20. Vamos a pasar por arriba. Vamos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces las piernas también aquí en este ejercicio, porque tenemos que llevar arriba y tener esas piernas firmes todo el rato. Pero concentrémonos en nuestra fuerza en el abdomen. Concentremos ahí nuestra fuerza en el abdomen. Prepárate, 20.
segunda de 20. Dale, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a hacer la última de 30. Un regalito porque ya nos queda poquita clase. Poquito ejercicio, así que vamos a hacer el último de 20. Dale, vamos, de 30 a la última. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Oh! Miramos apenas. Vamos. Prepárate para el siguiente ejercicio. Yo al menos con esta colchoneta trato de dejar la cadera arriba y los pies abajo de la colchoneta. Vamos ahí, uno va cruzado sobre la rodilla. Este que ya lo hemos hecho, las manitos van por debajo de la cadera. Ahí te acomodas y tienes que levantar la cadera lo más que puedas, pero con la rodilla, con el pie que está apoyado en el piso. Es el que hace la fuerza para levantar la cadera y llevarla cerquita de tu cuerpo. Vamos a hacer 4 de este solamente para que una pierna no quede coja. Vamos a hacer 4 de 15. ¿Ya? Acomódate. Vamos, comenzamos. 1, 2, evita que la pierna toque el piso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descansa un poquito. Cambiamos. Vamos. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Vamos, cambia, descansa un poquito. Prepárate para el siguiente. Vamos, tercera. Comenzamos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambia. Descansa un poquito, nos queda la última. Y nos vamos pues con el último ejercicio. Vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descansa bien. Se nos viene nuestro último ejercicio.
Aprovecha a descansar. Vamos. Último. ¿Qué será? Planchita. Vamos, prepara tu plancha. Pero esta vamos a hacer una solamente de la planchita. Y vamos a aguantar minuto y medio en la plancha. Siempre lo más que hemos hecho 40 segundos. Así que ahora vamos a hacer casi el doble. Más del doble. Ya, vamos. Prepara tu plancha. Último ejercicio. Vamos, acuérdate, minuto y medio vamos a durar en la planchita. Y voy a tener mi relojito a mano para que no se nos pase esta vez sí, ni un segundo. Vamos, prepárate. Prepárate. 3, 2, 1, arriba. Vamos, aguanta la postura. No piensen en el tiempo. Vamos, hoy día nos probamos. Hoy día probamos esos abdominales de acero que hemos estado trabajando durante todas las clases pasadas, durante las 120 clases pasadas. Lo que trabajemos otra cosa, siempre la pared abdominal es fundamental, la usamos todo el día para poder mantenernos erguidos, para poder caminar derechitos, así que siempre lo estamos trabajando, no solamente cuando hacemos abdominales, sino que durante todo el día para sentarnos cuando estamos acostaditos en la cama, nos sentamos, usamos el abdomen, así que constantemente estamos trabajando nuestro abdomen. Vamos, mantén ahí, les voy avisando, ¿no?, cuánto llevamos, a ver si se motivan un poquito más o no. Aguanta, aguanta, todavía nos queda, vamos a cumplir casi el minuto, nos quedarían solamente 30 segundos y descansamos. Ahora sí nos quedan 30 segundos y paramos, vamos, aguanta. Ahora sí ya está empezando a tiritar todo el cuerpo, bueno, a mí al menos yo me estoy tiritando el abdomen, los brazos, las piernas, espero que ustedes igual, pero ahí lo estén dando todo, todo, todo. Vamos, 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 aguanta, queda poquitito. Concéntrate, no hay dolor, concéntrate en otra cosa, en lo que sea. Vamos, quedan 5, 4, no bajes, 3, 2, 1. ¡Excelente! Un fuertísimo aplauso a ustedes. Muy bien. Nuestro chocolate. Yo creo que igual hubiésemos aguantado Ay, sí. Hubiésemos aguantado los 2 minutos. Pero ya se vienen los 2 minutos, todavía no. Vamos, estira ese abdomen. Espero todos hayan aguantado el minuto y medio ahí conmigo, sufriendo, tiritando, pero aguantando. Vamos ahí. Atrás. Acomoda. Vamos adelante, nuevamente. Cabeza arriba, mira el techo. Vamos, acostaditos ahora, boca arriba. Estira todo el cuerpo. Estira. Vamos, como si algo estuviera tirando de los pies y de las manos. Estira todo el cuerpo, que los brazos te lleven. Estira. Alarga lo más que puedas. Baja esos brazos suavecito. Vamos, rodillas flectadas. Deja caer tu tren inferior hacia un lado. Vamos, descansa que te lo mereces. Vamos, sube. Deja caerlo al otro lado. Vamos, vuelve al centro. Nos sentamos. Vamos, adelante. Nuestra elongación de siempre. Tener buena flexibilidad es muy importante. Vamos a ver aquí, uno de nuestros objetivos también es ser más funcional, tener nuestro cuerpo mejor preparado para el día a día, estar activos, vamos a decir un lado.
nosotros. Así que para eso estamos trabajando, para tener cuerpos más funcionales. No para sacar modelos. Si tenemos alguna modelo por ahí, excelente, bueno, la tenemos de hecho. Nosotros teníamos nuestra modelo acá del taller. Nuestra bella Fran. Yo de menos. Acá le mando un abracito, un beso a la Fran. Donde esté por ahí, que le esté yendo súper bien. Vamos. Adelante. Vamos atrás. Acomodamos. Y un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Espero haber andado súper bien con las pilas arriba y si no, creo que hayan quedado cansados, pero con energía de seguir el día, porque yo sé que todavía queda día. Ya la hayan hecho en la mañana, la hayan hecho en la tarde. A las dueñas de casa siempre nos queda día, siempre nos falta algo que hacer. Así que de acá me despido. Que estén muy bien, nos vemos mañana con el siguiente entrenamiento. Chao, chao.